En el amor a Dios y al prójimo se basa toda la ley de Dios. Nos disponemos a escuchar este Evangelio poniéndonos de pie y cantando la aleluya. El que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará e iremos a él, dice el Señor. Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron con él y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto del Evangelio que terminamos de escuchar está enmarcado en la continuación del Evangelio del domingo pasado, donde a partir de ese Evangelio la tensión entre los fariseos, los saduceos, lo herodiano, se va poniendo en mayor tensión con respecto a Jesús. Y la tensión viene dada porque no encuentran el modo de encontrarlo justamente en una afirmación errónea para poder prenderse de allí y tener con qué acusarlo y condenarlo. Hoy dice el texto que cuando los fariseos se enteran de que Jesús lo hizo callar a los saduceos respecto al tributo al César, se van a reunir estos con él. Y uno de ellos le va a preguntar, que era doctor de la ley, y dice, para ponerlo a prueba. Ponerlo a prueba aparece 6 veces en el Evangelio de Mateo. Y generalmente este verbo, ponerlo a prueba, está usado siempre y cada vez que Satanás lo tienta a Jesús. Por tanto, con eso está indicando el autor que si acá lo aplica a los fariseos, su motivación no viene movida por una sana intención, por un sano deseo, y mucho menos por Dios, para aprender cuál es el mandamiento más importante, sino más bien la pregunta de ellos está movida por el mismo Satanás, aun cuando se trate de un tema religioso. Justamente este tema de los mandamientos en tiempos de Jesús, también así como el impuesto al César, era un tema de discusión, porque dentro del mismo fariseísmo había como 3 ramas. Una que decía que había que observar en igual medida todas las prescripciones de las 613 leyes, había 200 y algo que eran preceptos y unas 300 que eran prohibiciones. Y esas prohibiciones tenían y conllevaban castigo, como así los preceptos bendiciones.
Otros decían que no, que había una jerarquía entre los preceptos, que había preceptos mayores y menores, y otros sostenían de que había como una regla de oro de la cual se desprendían todos los preceptos y aquellas prescripciones justamente que prohibían determinadas conductas. Jesús lo va a remitir directamente a aquello que se conoce como el Shema Israel, que es una oración que lo tenía que recitar a lo largo del día el pueblo de Israel, y que es justamente escucha Israel. Es decir, en determinados momentos del día el pueblo se recordaba a sí mismo que tenía que escuchar como pueblo al Señor su Dios, porque solo Él era su Dios y a Él tenía que amarle con todo el corazón, con toda el alma y con todo el espíritu. A ese texto que aparece en el libro del Éxodo y también en el libro del Deuteronomio y en diversas partes de la Torá lo va a remitir Jesús. Y le va a decir que ame al Señor con todo el corazón, con toda el alma, es decir, amar a Dios incluso hasta el martirio, hasta derramar la vida, amarlo con toda la existencia, pero también amarlo a Dios con todo lo que uno posee. Y esto también nos puede ayudar a nosotros, porque así los judíos entendían que lo que poseía como bienes materiales era bendición de Dios, pero cuando le tocaban los bienes parecía que se olvidaban del amor a Dios, como también a nosotros cuando nos tocan los bienes materiales o nos piden algo que ya implique desprendernos de algo, entonces nuestro amor es como que se va limitando y se va achicando su horizonte. Es decir, amarlo con todo lo que uno es y posee. Y va a poner en el mismo nivel, no por debajo, el mandamiento al prójimo como a uno mismo. Esto también se encuentra en la primera lectura, donde en el libro del Éxodo, estos preceptos que escuchábamos, hay que enmarcarlo en el contexto más amplio, es decir, en el contexto de la alianza de Dios con Israel. Y en esa alianza, cuando uno entiende los preceptos en el contexto de la alianza de un Dios que lo ha elegido, lo ha llevado a la libertad, lo ha hecho su pueblo, uno comprende que estos preceptos, estas prescripciones, no son una carga, sino algo que tiene que vivirse de un modo libre. Y ahí le va a recordar que no opriman al extranjero, el trato con el huérfano, con la viuda, con aquel que es desposeído, porque dice, recuerda que vos mismo fuiste extranjero. Es decir, con estas prescripciones Dios le recuerda al pueblo, ponete en el lugar de los más débiles, en el lugar de los más frágiles y de los más vulnerables. Y recordá que si bien sos mi pueblo elegido, pero le haces algo a uno de estos pequeños en el lenguaje de Mateo, yo no voy a desoír su voz, así como oí el clamor de ustedes en Egipto, también voy a oír el clamor de justicia de ellos respecto al maltrato de ustedes. Esto tiene que ayudarnos también a nosotros a ver que el amor a Dios no se cierra solamente con algunas oraciones y cumplir el precepto dominical. Vemos justamente que el mandamiento importante y el otro que se equipara tienen una connotación social, es decir, se traduce en hechos concretos en las relaciones sociales interhumanas, es decir, en el trato cotidiano. Por eso nuestro amor al Señor, como dice también el autor de la carta de San Juan,
Nadie puede decir que ama a Dios si no es capaz de amar a su hermano a quien ve. Y lo va a tratar de mentiroso y de homicida, quien no es capaz de amar al hermano a quien está viendo. Y esto también nos puede ayudar para la familia, que la que tiene que ir creciendo en el vínculo de la caridad y también del perdón. Cuando no hay perdón y no hay caridad, el amor también va achicando su horizonte y va desapareciendo. Muchas veces el camino del amor y del perdón se inicia con el diálogo. Solo cuando nos ponemos en el camino del Señor, entonces la antífona del Salmo nos tiene que ayudar para rezar a lo largo de la semana. Yo te amo, Señor, mi fortaleza. Es decir, te amo porque realmente me da fuerza para caminar día a día, para cumplir tus preceptos, pero sobre todo para testimoniarte en lo cotidiano. Pidamos entonces de un modo especial por nuestras familias y también por Nadia, que hoy da gracias por el don de la vida junto a toda la comunidad.